Hola, hola, hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están, mis chismosos favoritos? Espero que estén de maravilla, listos para el bombazo que les traigo hoy. Porque sí, señores y señoras, el título no miente, tenemos noticias frescas, jugosas y con mucho, pero mucho sabor a drama y romance turco. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, ellos dos. La pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, y que luego nos lo rompió en 1000 pedazos con su separación. Pero agárrense fuerte. Porque los rumores, las filtraciones y las señales apuntan a algo que nos tiene a todos revolucionados. Kerem Bürsin se muda a la casa de Hande Erçel. Así es, amigos. Después de meses de silencio, de indirectas en redes sociales, de encuentros casuales captados por paparazzi, parece que la llama entre estos dos tórtolos se ha reavivado, y de una manera bastante, ¿cómo decirlo?, definitiva. Así que prepárense una taza de café, pónganse cómodos, porque hoy vamos a desmenuzar cada detalle de esta bomba. Vamos a analizar las pruebas, los testimonios, las teorías y todo lo que nos indica que Kerem y Hande podrían estar dándose una segunda oportunidad, bajo el mismo techo. Pero antes de que me lance de lleno a contarles todo este chismorreo, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita. Así no se perderán ni una sola de mis actualizaciones, exclusivas y salseos del mundo del espectáculo turco. Y si ya son parte de esta gran familia, pues muchísimas gracias por su apoyo constante. Su cariño me motiva a seguir investigando y trayéndoles las noticias más calientes del momento. Y ahora sí vamos a sumergirnos en este mar de rumores y especulaciones sobre Kerem y Hande. Porque créanme, hay mucho de qué hablar. Bien, antes de profundizar en la supuesta mudanza, creo que es fundamental refrescar un poco la memoria y recordar cómo fue que esta relación, que nos tenía a todos enamorados, llegó a su fin. Todos recordamos el boom de Love is in the Air. La química entre Hande y Kerem era innegable, palpable, casi podíamos tocarla a través de la pantalla. Su romance traspasó la ficción y se convirtió en una realidad que nos encantaba seguir. Eran la pareja perfecta, jóvenes, guapos, exitosos y sobre todo aparentemente muy enamorados. Los veíamos juntos en alfombras rojas, en viajes, en fotos adorables que compartían en sus redes sociales. Era un cuento de hadas hecho realidad. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. A principios de 2022, los rumores de una crisis en la relación comenzaron a circular. Primero eran solo comentarios en redes sociales, luego fuentes cercanas a la pareja confirmaron que las cosas no estaban bien. Y finalmente llegó la confirmación oficial, Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado. El golpe fue duro para los fans. Muchos no podían creerlo. ¿Cómo era posible que una relación tan perfecta hubiera llegado a su fin? Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas que dificultaban la convivencia, incluso de la presión mediática que la pareja sufría constantemente. Lo cierto es que independientemente de los motivos, Hande y Kerem tomaron caminos separados. Después de la ruptura, ambos se enfocaron en sus carreras. Hande continuó protagonizando series de televisión y se convirtió en embajadora de importantes marcas. Kerem, por su parte, se embarcó en proyectos internacionales y también siguió cosechando éxitos en Turquía. Durante un tiempo parecía que la historia de amor entre ellos había quedado en el pasado. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque a pesar de que ambos siguieron adelante con sus vidas, los fans nunca perdieron la esperanza de una reconciliación. Siempre hubo señales, miradas, comentarios que alimentaban la llama de la esperanza. Y ahora, con estos rumores de la mudanza de Kerem a la casa de Hande, esa llama se ha convertido en un incendio forestal. Ahora vamos a lo que nos concierne, ¿qué pruebas, qué indicios tenemos de que Kerem Bürsin realmente se está mudando a la casa de Hande Erçel? Aquí es donde la investigación se pone seria y donde vamos a separar la paja del trigo. Primero hablemos de las fuentes cercanas. Ya saben cómo funciona esto, siempre hay un amigo de un amigo, un vecino del primo, alguien que sabe cosas. Y en este caso, hay varias fuentes que aseguran haber visto a Kerem entrando y saliendo de la casa de Hande en repetidas ocasiones en las últimas semanas. Algunas de estas fuentes incluso afirman haber visto camiones de mudanzas cerca de la residencia de la actriz. Ahora sé lo que están pensando, esto podría ser solo una visita, un amigo que va a saludar. Y sí, podría ser. Pero lo que hace que esta teoría sea menos probable es la frecuencia con la que se han visto a Kerem en la casa de Hande. No se trata de una visita esporádica, sino de una presencia constante. Además, hay otro detalle importante, los paparazzi. Los fotógrafos de prensa del corazón turco son como sabuesos y siempre están al acecho. Y han logrado captar a Kerem saliendo de la casa de Hande en varias ocasiones, a veces incluso con una maleta en mano. Las fotos no son claras, la calidad no es la mejor,
pero son lo suficientemente buenas como para alimentar los rumores. Pero las pruebas no se limitan solo a los avistamientos y las fotos. También hay indicios en las redes sociales. Andy y Kerem son muy activos en Instagram, y aunque no se siguen mutuamente, sus publicaciones a menudo parecen estar conectadas de alguna manera. Han compartido fotos en lugares similares, han usado frases que parecen ser indirectas el uno al otro, incluso han interactuado con amigos en común en comentarios que parecen tener un significado oculto. Por ejemplo, hace unas semanas, Andy publicó una foto en su jardín con un texto que decía: "La felicidad está en las pequeñas cosas". Al día siguiente Kerem publicó una foto similar, también en un jardín, con un texto que decía: "Encontrando la felicidad en los lugares más inesperados". ¿Coincidencia? Tal vez. Pero muchos fans interpretaron esto como una señal de que ambos estaban pasando tiempo juntos y que estaban redescubriendo la felicidad en la compañía del otro. Otro ejemplo, Andy publicó una historia en Instagram en la que mostraba una nueva planta que había comprado para su casa. Poco después, Kerem publicó una foto de sí mismo regando una planta similar. ¿De nuevo, coincidencia? Tal vez. Pero la cantidad de coincidencias es lo que hace que la teoría de la reconciliación sea cada vez más plausible. Además de las pruebas visuales y los indicios en redes sociales, también hay testimonios de personas cercanas a la pareja que han hablado bajo condición de anonimato. Estas fuentes aseguran que Andy y Kerem han estado trabajando en su relación desde hace varios meses. Han estado saliendo en secreto, hablando sobre sus problemas y tratando de reconstruir la confianza que se había perdido. Una de estas fuentes incluso afirmó que la mudanza de Kerem a la casa de Andy es un paso importante en este proceso de reconciliación. Al vivir juntos podrán pasar más tiempo juntos, conocerse mejor y ver si realmente pueden superar sus diferencias. Ahora sé que todo esto suena como un cuento de hadas, pero también es importante ser realistas. Una reconciliación no es fácil, especialmente después de una ruptura tan pública y mediática. Hay muchos desafíos que Andy y Kerem tendrán que superar si quieren que su relación funcione. Uno de los principales desafíos es la presión mediática. Ambos son figuras públicas muy conocidas en Turquía y en todo el mundo. Cada uno de sus movimientos es analizado y comentado por la prensa y por los fans. Esto puede ser muy estresante y puede dificultar la construcción de una relación sólida y saludable. Otro desafío es la diferencia en sus personalidades y en sus estilos de vida. Andy es conocida por ser una persona más reservada y discreta, mientras que Kerem es más extrovertido y espontáneo. Estas diferencias pueden generar conflictos y malentendidos si no se gestionan adecuadamente. Además, ambos tienen agendas muy apretadas y están constantemente viajando por trabajo. Esto puede dificultar la convivencia y puede hacer que sea difícil encontrar tiempo para pasar juntos. A pesar de estos desafíos, creo que Andy y Kerem tienen una gran oportunidad de hacer que su relación funcione. Ambos se quieren mucho y tienen una conexión muy especial. Si están dispuestos a trabajar duro, a comunicarse abiertamente y a comprometerse el uno con el otro, creo que pueden superar cualquier obstáculo. Y hablando de obstáculos, es importante recordar que esta información, por muy jugosa que sea, sigue siendo un rumor. Ni Andy ni Kerem han confirmado oficialmente su reconciliación o la mudanza. Así que hasta que no tengamos una confirmación oficial, todo esto seguirá siendo especulación. Sin embargo, la cantidad de pruebas e indicios que hemos recopilado es bastante convincente. Y si realmente Kerem se está mudando a la casa de Andy, creo que es una señal de que ambos están muy comprometidos con su relación y que están dispuestos a hacer lo que sea necesario para que funcione. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para los fans? Creo que significa que hay esperanza. Esperanza de que el amor verdadero pueda superar cualquier obstáculo. Esperanza de que dos personas que se quieren mucho puedan encontrar la manera de estar juntas, incluso después de una ruptura dolorosa. Pero también creo que es importante ser respetuosos. Andy y Kerem merecen tener privacidad y espacio para reconstruir su relación. No debemos presionarlos ni acosarlos. Debemos darles tiempo para que resuelvan sus problemas y para que decidan si quieren o no compartir su relación con el mundo. En resumen, la noticia de que Kerem Bürsin se muda a la casa de Hande Erçel es un bombazo que ha revolucionado el mundo del espectáculo turco. Los rumores, las filtraciones y las señales apuntan a una reconciliación entre estos dos tórtolos. Aunque no hay una confirmación oficial, la cantidad de pruebas e indicios es bastante convincente. Si realmente Kerem se está mudando a la casa de Hande, creo que es una señal de que ambos están muy comprometidos con su relación y que están dispuestos a hacer lo que sea necesario para que funcione. Solo el tiempo dirá si esta reconciliación es un éxito o no. Pero independientemente de lo que suceda, creo que es importante ser respetuosos y darles espacio para que resuelvan sus problemas. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes y especulaciones.
Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó investigar y traerles toda esta información. Recuerden que todo lo que les he contado son solo rumores y especulaciones, pero como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Así que estaremos atentos a cualquier novedad que surja. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es muy importante para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejarme un comentario abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem y Ander realmente están juntos de nuevo? ¿Les gustaría verlos reconciliados? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Siempre estoy trayéndoles las últimas noticias, exclusivas y salseos del mundo del espectáculo turco. Así que no se lo pueden perder. Muchas gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme a todos. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es bueno, pero con moderación. Chao, chao.